pero con gran importancia en la regulación, porque ellas son las que envían la información, son mensajeros químicos, al estilo de los neurotransmisores, que van a llevar información de una célula a otra, de un órgano a otro, para que se inicie la activación. Ahora aquí, en el bloque 2, estamos viendo cómo se manifiesta todo eso junto, con todos esos elementos juntos, cómo actúan para dar la respuesta contra los microorganismos. Entonces, ya vieron con la profe la respuesta innata. Entonces, estemos allí claros. Entra un microorganismo. ¿Quiénes van a actuar primero? Lo que esté listo y preparado para actuar. O sea, un día cero, lo que esté listo y preparado para actuar. Que son células que están alrededor de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta el pie. ¿En dónde? En la piel. Hay células epiteliales, son macrófagos muy especializados, por ejemplo. Y ellos van a estar pendientes de cualquier cosa que entre por alguna rotura de piel, que entre por vías de entrada como alimentación o vías sanguíneas. Van a estar preparados, lo que esté listo y preparado para actuar. O sea, las células que están allí a la espera. ¿Quiénes son? Los macrófagos, en todas sus formas, y los neutrófilos, que no es que están, pero sino que pueden llegar rápido a través de sus mecanismos de atravesar tejidos, porque van a producirse citocinas, sobre todo quimiosinas, que van a tratar de dilatar los vasos sanguíneos y ellos puedan atravesar las paredes del vaso sanguíneo y entrar al vaso sanguíneo y a través de la vena correr a los sitios donde son necesarios en ese momento. Eso sería, ¿verdad? Macrófagos, neutrófilos. Y de los linfocitos, ¿quién? De los 3 tipos de linfocitos que vimos en la clase de Fede, la GNK. ¿Cuáles son esas? Las que no necesitan identificación de antígeno, las que no necesitan adaptación, porque están también listas y preparadas para actuar con sus gránulos de perforina y van a atacar a todo lo que esté dentro de una célula. O sea, células que hayan sido invadidas, por ejemplo, por virus, pero también por bacterias o parásitos intracelulares. Ajá, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Me queda un poquito corto, pero eso se ve todo. No le vayas a dar todo. Ajá. Lo más importante, hasta ahí, la respuesta inmune va a actuar y es muy eficiente. Y tan eficiente que existe en la evolución desde hace muchísimos años, ha persistido y persistirá en estas especies que van a persistir después de que las bombas nucleares hayan matado a los seres humanos. Ellos van a persistir como los insectos, por ejemplo, ¿no? Como la película aquella de Wall-E, no sé si te ha llegado a ver, que, o sea, la mascota era una cucaracha del robocito. Ok, eso parece cómico, pero es una realidad. Ellos son los que nos van a sobrevivir, los insectos, y lo que tienen disponible para defenderse del microorganismo es respuesta innata. Ya vamos a ver. Ahora, ¿cómo se produjo la respuesta adaptativa?
se desprende la médula espinal, a partir de la cual salen todos los nervios que van a irrigar a todos los músculos y todos los órganos. Pero en los animales inferiores, ¿cómo era eso? Bueno, eran vestigios de médula espinal que estaban sin ninguna protección. Cuando aparece un esqueleto óseo o un esqueleto cartilaginoso, se forma una columna vertebral para proteger la médula espinal, hablamos de que se inician los cordados vertebrados y allí es donde empieza a producirse la respuesta adaptativa, porque aparecen las células y las moléculas característicos de esta. Ya vamos a ver. La vida inicia en medios acuáticos, ¿verdad? Células unicelulares, todo se inicia como una célula. Los primeros animales, los primeros animales unicelulares celulares que por supuesto no tienen ninguna esqueleto óseo, son una sola célula, ¿ok? Luego empiezan a producirse la multicelularidad a través de la evolución, empiezan a aparecer esponjas, levaduras, parásitos unicelulares como amibas y flagelados. Eso no lo han visto todavía para citología, ¿verdad? Eso lo van a ver. Luego gusanos planos o platemitos, gusanos no planos como los helmintos. Todo esto 600 millones de años antes de Cristo. Posteriormente, animales marinos, erizos y estrellas de mar, tunicados que son las llamadas babosas. Y por allá tenemos los artrópodos, de donde se van a derivar los crustáceos, los insectos y los arácnidos. Y hasta ahí todos ellos son invertebrados, o sea, no tienen esqueleto óseo, ni menos columna vertebral. ¿Cuándo inicia la formación de columna vertebral en la evolución? Con este animal, la lamprea o ciclostomo. Él es el primer animal que parece una especie de pez espada, pero es tubular. Y es el primer animal marino que presenta una columna vertebral. Y entonces ese es el inicio de los cordados. Se llaman cordados los animales que tienen una columna vertebral que protege la médula espinal. Y eso ocurrió 420 millones de años antes. Y a partir de allí inicia la evolución hacia los animales más evolucionados, para la redundancia. Primero dentro del mar, tiburones y rayas, que ellos tienen esqueletos, pero cartilaginosos solo, no tienen óseo. Los peces óseos, donde ya aparece el esqueleto óseo. Luego anfibios, luego reptiles, luego aves y finalmente mamíferos, que son los más evolucionados, ¿verdad? Ahora se sale la siguiente, para que aparezcan nuestros elementos del sistema inmunológico. Y vamos a ver dónde están. Los demás abajo son los que están formando la respuesta inmune innata. Tenemos la T, que me representa los receptores TOL, la van a ver mejor cuando la estén estudiando, no se ve bien. La R, de la proteína C reactiva, proteína de fase aguda producida en el hígado durante la inflamación. La L de lectinas, si les suena eso, es la parte de activación del complemento por la vía de las lectinas, son azúcares complejos. Y la C de complemento. Todo esto es de respuesta innata, donde aparece desde animales
de la evolución del sistema adaptativo. Un receptor específico de antígeno pegado a una célula como el linfocito T, llamado receptor de célula T, y el anticuerpo, representado en este esquema con una Y, pero en este caso me representa las dos cosas, tanto anticuerpo como receptor de célula T. Y M, las moléculas de histocompatibilidad, que son muy importantes, tanto para la compatibilidad genética entre especies como para la regulación de la respuesta inmune, porque sin ellos no hay presentación de antígeno a los linfocitos, que son los protagonistas de esta respuesta. Cuando aparecen en la evolución receptores específicos de antígeno y moléculas de histocompatibilidad, después de los 420 millones de años, cuando inicia la evolución de esos animales cordados que tienen médula espinal protegida con su columna vertebral. Tiburones y rayas tienen y mantienen todo lo de innato: receptores todo complemento y complejo mayor y receptores y anticuerpos. Los peces óseos tienen todo, aparece la proteína C reactiva. En anfibios no hay proteína C reactiva, en reptiles tampoco. Aparecen lectinas en aves, no en estos inferiores. Y finalmente los mamíferos, que tienen todas. O sea, los mamíferos tienen todas las armas de la respuesta innata, más las nuevas de adaptativa. Ok, entonces, conclusión de esta, lo más importante es esto: el sistema inmune adaptativo es respuesta a la evolución y es característico solo de animales vertebrados que tienen una columna vertebral para proteger la médula espinal, llamados cordados. La siguiente, en los libros de zoologías, cordados. Ok, ¿qué es eso de la respuesta inmune adaptativa? Bueno, la respuesta inmune adaptativa se divide en dos grandes respuestas. Una humoral, que es como de cosas solubles que van a estar trabajando, que son los anticuerpos, y una celular, donde va a haber respuestas cuerpo a cuerpo, como las llamo yo, o sea, respuestas directas, célula contra célula, donde van a actuar directamente las células para destruir o a una célula invadida o a un microorganismo directamente. Entonces, en la parte celular, ¿qué va a haber? Proliferación y activación de subpoblaciones celulares que van a tener su importancia. Los macrófagos que vienen de la innata, ellos van a permanecer activos en la respuesta adaptativa celular. Ahí aparecen los linfocitos. El linfocito T, citotóxico, que hace lo que su nombre indica, citotoxicidad, y los linfocitos T, que es CD8, correcto. Y el linfocito TH, por H de helper o ayudador, que es CD4, correcto. Y aquí aparece 1 y 2, pero puede haber 1, 2 y 3 y más. Eso lo vamos a ir viendo. Y de la cualquier célula me va a producir los anticuerpos que van a llevar a cabo todos los mecanismos de eliminación que ellos saben hacer, los linfocitos B, recordemos eso. Función del linfocito B, él tiene dos, pero su función principal es la producción de anticuerpos. No hay ninguna otra célula que pueda producir anticuerpos, solamente el linfocito B. La otra función de ella es ser presentadora de antígenos, pero eso es secundario. Su función principal es plasmática. cuando se activa, cuando reconoce el antígeno, inmediatamente empieza a activarse y se transforma en célula plasmática. Una se transforma en célula plasmática y otra queda de memoria. Siempre va quedando una pequeña sin transformar, que ya lo vamos a ver en muchas láminas aquí, de memoria. Sí, a través de la citosina, por la forma autocrina, se van a activar y va a venir también activación de citocinas que le va a enviar el linfocito TH. Ok, la siguiente. ¿Cómo es? Aquí está lo que les decía.
Concentración de células contra tiempo. El día 0, allá, en el eje central de las X y las Y, el día 0 representa el día de la entrada del microorganismo. ¿Quiénes van a actuar? Las células que están listas y preparadas para actuar, que están alrededor de todo el organismo, preparadas en todos los límites de un organismo. Neutrófilos y macrófagos. ¿Y cuál linfocito? El linfocito NK. No lo llamamos linfocito como tal, pero él tiene características morfológicas del linfocito. Y su acción es citotóxica, de producir citotoxicidad sobre células invadidas y células malignas o tumorales. Pero ya están listas y preparadas para actuar. Ellas son de la innata, pero actúan como las adaptativas. Más o menos. No es que como las adaptativas, sino que tienen la misma función de citotoxicidad, pero es independiente de antígeno. ¿Cuál es la diferencia? Que es independiente del reconocimiento específico de antígeno. A él no le importa. Yo siempre lo explico así, como ellos aquí, la identificación de lo extraño es perfecta. Inmediatamente saben que eso no es de aquí. Por ejemplo, lipopolisacárido de una bacteria, que eso no hay ninguna célula en un organismo de humano que tenga lipopolisacárido. Se sabe que es algo extraño, pero no saben la especificidad. La especificidad, o sea, la identidad específica de esa bacteria que tiene lipopolisacárido, pero a eso no importa. A ella lo que le importa es que tiene lipopolisacárido, o sea, no tiene especificidad como si la tiene el linfocito T. Esa es la gran diferencia, pero la forma de matar es igual. Eso sí. ¿Y quiénes están en el medio? Las citocinas. Las citocinas, que son los mediadores químicos, vayan pasando la hojita de asistencia para los que llegaron. ¿Quién tiene la hojita de asistencia? Ah, perfecto. Ok. Las citocinas que van a aparecer aquí, las primeras, no están. Las primeras citocinas de innata, que fue pregunta de examen, ¿quiénes son? Interleuquina 1 y TNF-alfa, son las principales citocinas de innata inflamatorias. Pero cuando aparece la 12, que aparece luego de que ya está en clímax la inflamación de la respuesta innata, es decir, luego de unos 3 o 5 días, empieza a producirse la 12, que va a activar a las células NK para clonarse, proliferarse y ir a matar a quien tenga que matar. Y ella a su vez va a producir interferón gamma. Empieza a producirse interferón gamma, que es un potente activador del macrófago. Y allí sigue la parte inflamatoria. Luego, el macrófago va a ir, paso empieza a controlarse la infección. Dejan de producirse las células, hay una parte basal, se van a estacionar la multiplicación celular y luego empiezan a decrecer, empiezan a eliminarse las células que se hayan producido para volver a unos niveles basales de homeostasis, ¿correcto? Que ya haya pasado toda la infección y ahí se haya destruido. Pero si no pasó, no se destruyó, hizo falta que se activara la respuesta adaptativa, el macrófago viajó hasta, o la célula dendrítica también lo puede hacer, ¿hasta dónde? Hasta el ganglio cercano, más cercano, o alguna zona linfoide de las mucosas, para hacer esto, para presentar el antígeno, que es un pedacito de antígeno. Entró una bacteria, entró un virus, entró un parásito, ella lo destruyó por los mecanismos fagocíticos que vieron en la respuesta innata. Lo destruyó en pedacitos y cada pedacito lo va a presentar en su membrana, en su capa lipídica, aquí. Pero ¿qué? Pelado, no, sobre
moléculas de histocompatibilidad, que en este caso son clase 2. Y aquí está, esto que está aquí que aparece un papito, eso es el péptido que está allí. Y va a encajar de manera específica con una llave con su cerradura con el receptor para él, receptor de antígenos del linfocito, llamado TCR por sus siglas en inglés, receptor de célula T, es un receptor de antígenos. Ocurre esto e inmediatamente, ¿y quién es este? Este es un linfocito TH CD4, llamado TH0, porque en este momento es un linfocito virgen o en reposo. Él está en reposo, nadie lo ha tocado, es un linfocito inactivo. Una vez que ocurre esto, que se le presenta el antígeno, inmediatamente empieza la activación. ¿Y cómo es esa activación? Producción de citocinas. La primera citocina, que fue pregunta de examen también, primera citocina que se produce aquí, la IL-2, la interleuquina 2. Ella es la más pleiotrópica de todas. Ella va a activarlo a él para entonces clonarse, y cada clon va a estar produciendo más interleuquina 2, más interleuquina 2, y todas las demás que son necesarias, porque ya en este momento ya él sabe si tiene que ir hacia una vía celular o si tiene que ir a una vía humoral. O sea, si tiene que ir a TH1 o tiene que ir a TH2. O sea, convertirse en un TH1 o convertirse en un TH2. En este caso, aparentemente es hacia el perfil celular, porque se me va a activar el linfocito T citotóxico, que es este colorcito morado en este libro de Abbas, y la reactivación del macrófago, que son los dos mecanismos celulares, la citotoxicidad y la fagocitosis. Esto es la inmunidad adaptativa. Aquí faltaría la activación de la célula B para la producción de anticuerpos, pero esa es la otra vía, la vía humoral o TH2. Luego esto sí va a erradicar la infección y van a disminuir todas las células. Ok, ya hacia en teoría vía 14. La siguiente. Que últimamente para acá veo unas virosis que no duran 14 días, duran como 6 meses. Yo tengo 4 meses, que va y que viene. Esto se los escribí, esto lo llamo yo el Padre Nuestro. Esto es para que se lo lean y se lo aprendan. Eso se los voy a preguntar de cualquier manera. Se lo puedo preguntar así como está ahí, en desarrollo, o en alguna pregunta de verdadero y falso, como sea. Eso lo pueden tener por seguro, ¿sí o no, Luis? ¿Ah? Y cuando no lo contestan, me provoca y lo he hecho, les he dado un cocorrón en la cabeza porque se lo estoy diciendo que les voy a preguntar eso. O sea, cópienlo o anótenlo y se lo van a aprender. Me sorprende. ¿Cómo se inicia? Lo acabo de explicar. Este es el resumen de lo que acabo de explicar. ¿Cómo se inicia la respuesta adaptativa? Con la presentación del antígeno al linfocito TH0, que es un linfocito en reposo o naive. ¿Dónde está ese linfocito? ¿En cualquier parte de ahí circulando? No. Está esperando en el ganglio linfático. El CD4, ¿quién le viene a presentar? Una célula presentadora de antígenos, por eso se llama así, célula presentadora de antígenos. A veces la llaman CPA, por las siglas, ¿verdad? Célula presentadora de antígenos. ¿Quiénes son esas células presentadoras de antígenos? El macrófago, la célula dendrítica y posiblemente un linfocito B puede presentar antígenos, porque ellas tres son las únicas que tienen complejo mayor clase 2, que es el necesario para presentar antígenos. La cual presenta el péptido antigénico, péptido. El antígeno viene en forma de péptido. Está avisando que se le va a acabar la pila. ¿Y dónde? Sobre moléculas de histocompatibilidad clase 2. Clase 2. La presentación de antígenos al linfocito TH
moléculas clase 2. Y es reconocido por quién, por el receptor que tiene el linfocito para el antígeno que se llama TCR, receptor de célula T, por sus siglas en inglés. ¿Ok? ¿Dónde pasa eso? Eso no pasa en cualquier parte. Eso pasa en el órgano linfoide secundario o periférico más cercano al sitio de la infección, ¿correcto? ¿Y cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo va a activarse la respuesta adaptativa? Cuando la innata no logró destruir al microorganismo. Si la innata logra destruir al microorganismo, los linfocitos ni se enteran. La siguiente, solo se activan cuando es necesario. Características de la respuesta inmune. Las fases. No se ven, pero esta es la fase aferente, fase central y fase efectora. La fase aferente es cuando va a iniciar la cosa, llega al antígeno. ¿Por dónde entra en este dibujo? Entra por un corte de piel. Allá, ¿verdad? Un corte de piel. Entró el microorganismo. ¿Quiénes van a actuar inmediatamente lo que esté listo y preparado para actuar? Las células que están ahí, bordeando todos los límites del organismo. Neutrófilos, macrófagos. Se van a comer eso por fagocitosis. Van a hacer toda la lisis de ese microorganismo y van a llevar a su membrana los pecos. Y va a haber un poco de producción de citocinas y quimiosinas inflamatorias y vasodilatadoras para que esos macrófagos y esos neutrófilos puedan atravesar los tejidos, pero principalmente el macrófago. Se mete por vía linfática o vía o vía sanguínea hasta el ganglio linfático más cercano. ¿Qué va a hacer ahí? ¿A quién va a buscar? Al linfocito TH0, lo acabamos de aprender, al linfocito TH0. Recordemos cuando vieron el tema de órganos, que aquí están todas. Aquí está B, en estos folículos están las B, pero todo lo azul es linfocito T, zonas del linfocito T. Ahí van a estar macrófagos y dendríticas presentando. Se activa inmediatamente el linfocito produciendo citocinas, se empieza a clonar y salen por vía eferente hacia la vía circulatoria que lo lleve lo más rápido posible al sitio de infección para poder hacer lo que haya que hacer, a producir anticuerpos o a destruir por citotoxicidad. Entonces, fase aferente, el inicio. Fase central, la presentación del antígeno, y la fase efectora es ya los mecanismos de destrucción. La siguiente. Otra foto, vamos a ver muchas de esas. Ven allá, ¿no? En la respuesta innata, el reconocimiento es por receptores TOL que reconocen que patrones repetitivos grandes, como un lipopolisacárido, por ejemplo, no reconoce especificidad, como digo yo, reconoce un acento extraño, pero no reconoce un número de cédula de identidad, por ejemplo, como si lo reconoce un linfocito T. Un linfocito T que reconoce por el receptor de célula T va a reconocer especificidad al punto de que sea una cédula de identidad. En cambio allá, un macrófago, una célula dendrítica reconoce por receptores TOL que van a reconocer solamente la nacionalidad, pero no saben quién es. Pero sí saben que venezolano no es. O sea, sí está claro que es extranjero. Lo que está ahí es extranjero por el acento, pero no saben la especificidad. Esa es la diferencia entre el reconocimiento en la innata y el reconocimiento de antígeno en la adaptativa. Entonces allá está, patrones moleculares, patrones moleculares, reconocidos por un receptor TOL. Eso se come, se metaboliza, se rompe, se presenta en los péptidos y va para ¿dónde? Para el ganglio linfático más cercano.
llega aquí al cuadrito por la zona cortical y aquí tienen la foto en grande. Aquí está la célula dendrítica y los linfocitos. Linfocitos forman, ¿cómo es su forma microscópica? Es un linfocito redondeado con un núcleo inmensamente grande y poco citoplasma. Y la dendrítica que parece una amiga. Ok. ¿Cómo va a presentar? Con su molécula de histocompatibilidad, que lo va a reconocer el TCR, y aquí está la D. ¿Y estas dos quiénes son? Estos dos receptores son moléculas coestimulatorias, se llaman, y ellas van a permitir esto. Ahí tengo otras láminas donde se ve más claro. Van a permitir el anclaje de esta unión, para permitir este reconocimiento, para que dé tiempo de este reconocimiento, porque esto no es covalente. Se posa, hace la presentación, a veces si es un linfocito T puede matar y después se va, se puede despegar fácil. Pero mientras tanto, estas moléculas de superficie OCD pueden sostener esta unión. Esas son moléculas coestimulatorias. ¿Ok? Las siguientes. Aquí están las chicas. Las tres células presentadoras de antígeno. La célula dendrítica, que tiene esa forma, como una amiba. El macrófago, que tiene esta forma, pero puede llegar también a emitir esos pseudópodos para moverse. Y una célula B. La célula B, características morfológicas del linfocito, una célula pequeña, redonda, con núcleo grande, poco citoplasma, y con su receptor de antígeno, que es un anticuerpo de superficie, que habíamos dicho que es principalmente M y D. Y él puede reconocer antígeno por ese receptor, por ese anticuerpo. Pero a la vez también puede metabolizar, ella puede metabolizar y puede presentar. Pero no cualquier antígenos solubles, o sea, moleculares, o virus, por ejemplo, cosas muy pequeñas o solubles. Y el macrófago y la célula dendrítica sí pueden presentar cosas que sean capaces de comerse, como una bacteria, un hongo, que sean microscópicos, pero no del tamaño de un virus, razonablemente, que se lo puedan tragar. Y van a hacer la fagocitosis en sus lisosomas, destruyen, en este caso una bacteria, tipo bacilo. Eso tampoco han visto bacteriología y virología todavía. Las bacterias tipo bacilo la parten en pedacitos, cada circulito de eso viene siendo un pedacito de bacilo. Y así es que van a presentar. ¿Okay? Entonces, fagocitosis pueden hacer ellas dos. Hay reconocimiento específico aquí. La expresión del complejo mayor de histocompatibilidad casi siempre es inducible en el momento de la pregunta. Ok, la siguiente. ¿A qué me quiero preguntar? ¿Qué significan los signos más? La siguiente, la anterior. Ajá. Significa que va de nada a suficiente. O sea, los más me representan la cantidad. La cantidad, por ejemplo, o sea, fagocitosis. Tres signos más significan que hace buena fagocitosis. Comparada, esta hace más macropinocitosis, que es de líquidos. En vez de comerse algo, como una bacteria, recibe cosas solubles, pero también hace fagocitosis. Por ejemplo, aquí, conocimiento del receptor específico de antígenos son 4 más. O sea que es una cantidad alta de reconocimiento. Por ejemplo, aquí, complejo mayor de compatibilidad. De no tener nada, en negativo, pasa a tener 3 positivos de cantidad de complejo mayor por inducción, por el momento de la presentación,
será producción. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, lo que representa es la cantidad. Esta también va de negativo a 3, es bastante, pero esta todavía es más, de 3 a 4, porque en el caso de la célula B está presente todo el tiempo, porque ya tiene complejo mayor de los dos tipos. Todas ellas van a tener complejo mayor de los dos tipos, tanto 1 como 2, pero el que les sirve para presentar aquí es el 2, la clase 1. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Seguimos con otra gráfica de tiempo contra concentración celular. Y aquí vamos a ver tanto el linfocito B como el linfocito T. Día 1, reconocimiento de antígeno por el linfocito B, en este caso parece un virus. Como les dije, solamente va a reconocer por su anticuerpo de superficie o virus o compuestos solubles. A eso parece un virus. Y allá, presentación de macrófago al linfocito T, naive, que significa virgen o en reposo. Inmediatamente empieza expansión clonal. O sea, la activación empieza, inmediatamente va a haber expansión clonal. O sea, clonación, multiplicación celular. ¿Ayudada por quiénes? Por las citocinas. Lo primero que debe pasar es empezar a producir citocinas. Se empieza a clonar y a diferenciar si es necesario. Por ejemplo, la linfocito B, ¿a quién tiene que diferenciarse? En una célula plasmática, grandota, que ya su núcleo se hace más pequeño y aparece en una gran cantidad de retículo endoplasmático y aparato de Golgi, que es la fábrica de proteínas de la célula. ¿Qué proteínas van a salir? Los anticuerpos. Y ahí empiezan a producirse los anticuerpos. Las inmunoglobulinas. Y el linfocito T se hace productor de citocinas y va a producir todas las citocinas necesarias para ir a las respuestas, bien sea TH1 o TH2. Inmunidad humoral es la TH2. ¿Qué va a hacer el anticuerpo? Todas las funciones son 4. Leímos en la clase de anticuerpos, que vamos a repetir ahorita. Y básicamente es neutralizar, unirse de manera específica al antígeno para evitar que entre a una célula o evitar que vaya a hacer daño. Y la inmunidad mediada por células, que va a ocurrir por citotoxicidad, y posteriormente todo lo que ha crecido, se ha multiplicado, debe ser eliminado para volver a los niveles basales homeostáticos de cantidad de células. Pero muy importante aquí de la respuesta adaptativa es esto, que me van a ir quedando células de memoria, que es lo que ha permitido evolutivamente a los animales evolucionados poder responder a una siguiente exposición a ese microorganismo más rápido y eficientemente, que es cuando decimos que hemos quedado inmunes. Por ejemplo, contra lechina. La lechina nos da una vez y quedamos, ¿no crees que quedamos? ¿Se repitió? Sí, no repitió. La lechina no repite. Eso quiere decir que es una inmunidad natural. ¿Y cómo conseguimos las inmunidades no naturales? Por la vacunación. ¿Ok? Pero al vacunarnos quedamos lo que llamamos, está inmunizado. Cuando ustedes lo vayan a hacer con sus animales que vayan a trabajar, van a aplicar vacunas, van a decir ya está inmunizado contra tal o cual enfermedad. Así estamos, y se supone que debemos quedar inmunizados contra todos los microorganismos. Pero ¿por qué no quedamos inmunizados? Sobre todo contra este muérganos virus que no se quitan. ¿Por qué? Porque los microorganismos han aprendido. Así como nosotros, ellos aprendieron. Se adaptaron y hacen muchas cosas para evitar ser reconocidos. Se esconden, se disfrazan, se cambian, sobre todo cambiarse. Por variabilidad antigénica se cambian los aminoácidos de superficie, y si el linfocito reconocía una secuencia X, ya no lo va a reconocer, porque
porque ya la cambió. Pero el virus de la gripe es especialista en eso, o sea, él se cambia cada milisegundo. Y el rotavirus es peor, perdón, el órgano coronavirus. Sigamos. Hay mucho que estudiar sobre cada microorganismo, eso lo irán viendo cuando vean esas materias. La siguiente. Entonces, muy importante, la memoria. Recordemos cuando les hablaba en citocinas de la inmunoregulación, el sistema de apagado, ¿cómo ocurría eso? ¿Cómo se regula el inicio y el apagado de una respuesta inmunológica a través de citocinas? ¿Recuerdan? Que hay citocinas que son reguladoras o son supresoras. La interleuquina 10 y el TGF-beta, la siguiente. Célula dendrítica, un lipopolisacárido, lo reconoce el receptor DOL, que por cierto es el receptor 4. Cuando hay ese reconocimiento, él inmediatamente envía informaciones hacia el núcleo para que empiecen a producirse las citocinas inflamatorias. Citocinas inflamatorias. Las citocinas inflamatorias. Interleuquina 1, TNF-alfa, aparece la 6, que es redundante de las inflamatorias, y la interleuquina 12, que es de la innata, de la parte inflamatoria, pero es la que nos va a ayudar hacia ir hacia adaptativa. Y eso significa que va a haber activación. La siguiente. ¿Qué pasa si interviene la interleuquina 10? Si viene la interleuquina 10 y se une por su receptor específico, recuerden que cada uno de los 5 tipos de citocinas tenía su receptor específico, ¿verdad? 5 tipos de receptores diferentes. Él tiene su receptor específico para interleuquina 10 y ¿qué va a pasar? Va a enviar un mensaje de bloqueo para bloquear esto que está viniendo de aquí. Esto sigue ocurriendo, el reconocimiento del lipopolisacárido por el receptor DOL. Pero si esto ocurre al mismo tiempo, esto va a ser detenido aquí, va a ser bloqueado. Entonces ya no va a haber producción de esta citocina, sino inhibición. ¿Por qué se está moviendo? Inhibición, tanto de TNF-alfa como de interleuquina 12, o sea, va a haber inhibición. ¿Qué se va a producir? El estado de anergia o tolerogénico, que significa no respuesta. Eso es lo que significa. Una orden de no respuesta. Anergia se llama eso. Que es cuando yo necesito apagar, yo les decía en la clase de citocina, necesito apagar la respuesta, sobre todo si es inflamatoria, hay que apagarla cuando ya se supone que se destruyó el microorganismo, porque se están destruyendo todas las células vecinas, porque es muy fuerte toda la inflamación. Entonces, ¿cómo se detiene? A través de estos mecanismos de interleuquinas supresoras, como la 10, la siguiente, y el TGF-beta, que hace lo mismo. Aquí lo tengo. TGF-beta, por unión con receptor específico, también va a actuar de la misma manera, evitando la producción de citocinas inflamatorias. La siguiente. ¿Ok? O sea, aquí hay un resumen de lo que son los controles o regulación. O sea, recuerden que esto lo habíamos mencionado allá. Otro problema. El primer control por la concentración de interleuquina 4 con interferón gamma, por el antagonismo, recordemos, va a estar activa la que esté en mayor concentración. Hay una relación inversa entre TH1 y TH2 dependiendo de cuál esté en mayor concentración, interferón gamma o interleuquina 4. Si tengo más interferón gamma, voy a tener activo el perfil TH1 celular. Si tengo mayor cantidad de interleuquina 4, voy a tener activo el perfil TH2 humoral. ¿Cómo puedo inhibir un perfil inflamatorio? A través de la interleuquina 10, que es un potente inhibidor del macrófago, favorece la antiinflamación. Y el TGF-beta
me va a activar la energía tanto de linfocitos como de macrófagos. La siguiente. Mecanismos humorales. Vamos a ver varias diapositivas. Pero mecanismos humorales, parte neutralización. Mecanismos celulares. Reactivación de la fagocitosis y citotoxicidad, o sea, destrucción de la célula invadida completamente, luego del reconocimiento específico del antígeno. La siguiente. ¿Ok? Lo que hemos estado diciendo, dependiendo de las características del antígeno, depende de eso, no depende de la vía de entrada ni de nada más, dependiendo de qué es lo que entró. Si es un microorganismo intracelular o es un microorganismo extracelular, no importa qué sea, si es virus, bacteria o parásito. Si es intracelular o es extracelular es lo importante. Si es intracelular, necesito que se me active un linfocito de citotóxico que mata células que están invadidas. Si no es intracelular, sino que anda suelto por todo el medio extracelular, necesito algo soluble que lo vaya a atacar, o sea, anticuerpos. Entonces necesito el perfil de H1. La siguiente, y ahí aparece. Necesito activar TH1 o TH2. La siguiente, ¿cómo sería eso? Por la concentración de citosina que acabamos de decir. Si se produce, eso es una dendrítica, por esos brazos que tiene, célula dendrítica. Hay reconocimiento de activación a célula NK. La célula NK va a ser productora de interferón gamma y el interferón gamma es el activador del linfocito TH para convertirlo en TH1, que a su vez va a ser productor de más interferón gamma, que es lo que está puesto ahí abajo, no se ve, más interferón gamma, interleuquina 2 y algo más de TNF o de linfotoxina puede producir, ¿verdad? Eso para microorganismos intracelulares generalmente. Como dice allá, virus y algunas bacterias intracelulares inducen secreción de interleuquina 12 por la dendrítica y ella activa NK y NK, ¿se acuerdan de la activación por cascadas de la formación de citosina? Y el interferón gamma me va a activar el TH. Pero si el microorganismo es un bicho grande que no se puede tragar por una célula fagocitaria, como esto, como un gusano, no se puede matar por los mecanismos normales, ni de anticuerpos neutralizantes, ni de células que matan células invadidas. ¿Cómo lo matamos? Tenemos que tirarle encima compuestos que sean inflamatorios, que sean ácidos, que lo vayan a destruir. ¿Eso cómo se forma? Con anticuerpos, pero no cualquier anticuerpo, con la IgE, que me va a sensibilizar a ese parásito para que se le vengan a unir los eosinófilos y los mastocitos que están llenos de esas bombas inflamatorias y ácidos que van a caer encima del parásito para destruirlo. ¿Y cómo se activa ese perfil? Con interleuquina 4. La interleuquina 4 me convierte al TH0 en TH2, que es una célula productora de más interleuquina 4 y de interleuquina 5, que son las que van a inactivar todo esto que acabo de decir, al eosinófilo y al basófilo. ¿Ok? Entonces, perfil TH1, perfil TH2. La siguiente. ¿Y quién lo determina? El tamaño del microorganismo, si es intracelular o es extracelular. Aquí está otra. Vía de entrada, ¿qué es aquello? Microvellosidades intestinales. ¿Okay? Es una zona linfoide de mucosas. ¿Quiénes están ahí?
adentro y afuera. Células innatas que están presentes y listos para actuar, neutrófilos y macrófagos. Y célula dendrítica. Comen, fagocitan, presentan, o sea, llevan a sus moléculas de membrana y tienen que ir a los ganglios linfáticos. Van al ganglio linfático ya bien estirados y maduros y presentan al linfocito T, ¿correcto? Complejo mayor de topabilidad, clase 2, TCR. Reconocimiento del péptido antigénico, empieza la activación. Producción de citocina. Si se produce interleuquina 12, lo que acabo de ver allá, se me va a convertir el TH0 en TH1. ¿Qué produce TH1? Interferón gamma, y allí está TNF, pero también más interleuquina 2. Perfil celular. Si se produce interleuquina 4, se me va a convertir el TH0 en TH2. ¿Y qué produce el TH2? Interleuquina 4 y interleuquina 5. Entre otras, recuerden que había más, pero siempre había como un par que eran las principales. Son ese par, el 4 y 5. Pero si se produce la interleuquina 10, si necesito producir la interleuquina 10 porque ya es suficiente lo que está pasando, voy a transformar el linfocito TH en un T regulador, se llama. T regulador, que es un T que produce las citocinas supresoras, tanto 10, interleuquina 10, como el TGF-beta, produce las dos. Entonces, él es un linfocito regulador o que detiene la respuesta, ¿ok? Las tiene. Entonces, las vías de activación tienen que ver con la producción de la citocina y tiene que ver con la identidad del microorganismo. Ok, mecanismos de respuesta. Tenemos 3 puntos aquí. Mecanismo de reconocimiento mediado por el receptor, la selección clonal y mecanismo efector. La siguiente. Moléculas de reconocimiento, ya las hemos visto, repasé para que quede bien claro. En el linfocito B es un anticuerpo de superficie. En el linfocito T es una de 2 cadenas, un heterodímero de 2 cadenas, que va a reconocer a otro heterodímero de 2 cadenas, que es el complejo mayor de compatibilidad clase 2. La siguiente. Aquí hay más fotos de esos receptores. La estructura química. El reconocimiento, aquí está alfa, beta. ¿Y quiénes son estos? Estas son moléculas coestimulatorias que van a actuar en el paso de la información, en la traducción de señales. En este caso, la molécula CD3. ¿Recuerdan cuando vieron las células? Que les habló la profe de Cluster Determination, que son las moléculas de reconocimiento. El CD3 es característico de todos los T. El TH y el T citotóxico, todos tienen CD3. Y su acción es trabajar con el receptor de célula T para enviar la información hacia el núcleo celular. O sea, son moléculas traductoras de señal, la CD3. Y el BCR es un anticuerpo. Lo reconocen, que lo dibujaron, creo, en el examen. El BCR tiene también sus moléculas coestimulatorias, que son unas mini cadenas de inmunoglobulina. Ellas son las que van a ayudar también a la traducción de señal. La siguiente. Así se ve esto, lo que se llama química computacional. La foto de química computacional, donde se ve que es parecido el agujero donde va a encajar el péptido antigénico. Es parecido tanto en el receptor de célula T como en la inmunoglobulina de superficie del linfocito B. Correcto, porque es exactamente la misma especificidad, como una llave con su cerradura. O sea, aquí va a abrir la misma llave de esa especificidad. Recordemos que va a haber un clon que va a reconocer a cada
uno de los péptidos. Se va a ver un clon para cada péptido. ¿Está claro eso? Un clon para cada, o sea, un clon, muchos clones. O sea, la cantidad que se produzca de un clon son todos igualitos, recordemos eso. Todas las células son igualitas, con la misma secuencia genética, que es la misma especificidad. Y en el caso de los receptores van a compartir la especificidad, tanto el anticuerpo como el linfocito de célula. La siguiente. Ok, eso era en cuanto a reconocimiento. Ahora, el número 2 era selección clonal. Selección clonal también vieron en el timo, ¿recuerdan? En la parte de la maduración de los órganos de las células dentro de los órganos linfáticos. Ahora, los linfocitos B también tienen su selección clonal. Aquí están ellos con sus receptores de superficie que son anticuerpos de superficie. Y hay unos que tienen X. Esos que tienen X significa que han sido seleccionados negativamente, o sea que tienen que ser destruidos. ¿Por qué tengo que destruir a un linfocito B que reconoce antígenos? Porque reconoce algo que no debe reconocer como extraño. Reconoce algo como extraño que no debe reconocer como extraño. O sea, algo propio. Si reconoce algo propio como extraño, hay que matarlo rápido porque va a ir a atacar eso. Inmunodeficiencia. Y no, autoinmunidad. Autoinmunidad. Entonces es muy peligroso, pero se evita, no se evita completamente porque sabemos que tanto en los seres humanos hay problemas de autoinmunidad. Empezando por la enfermedad de lupus es autoinmunidad y en muchos animales también hay autoinmunidad. ¿Cómo sería ese mecanismo, por ejemplo, linfoma? Linfoma es cáncer, es crecimiento exacerbado. Pero ¿cómo funciona el cerebro? ¿Cómo? O sea, Ahí falló.